Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Yo soy Lucy Rodríguez y este es el segundo episodio que hacemos en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Si se perdió el episodio que publicamos el día de ayer, pues vaya a buscarlo. Ahí está en YouTube, en Spotify o en cualquier plataforma donde le guste escuchar sus podcasts. Este fue un episodio acerca de los orígenes del feminismo, de los distintos tipos de feminismo que hay y cómo son los movimientos feministas aquí en Guatemala. Para eso me acompañaron Silvia Trujillo y María José Cordero, así que vaya al archivo, por ahí lo encuentra. Pero en el programa de hoy, pues quiero enfocarme en otra cosa que también le compete a esto, al 8 de marzo. Para eso tengo una invitada hoy que se dedica al estudio de datos. Ella es Carla López. Bienvenida. Carla trabaja en Diálogos Guatemala, que es una de las organizaciones pues que en la historia Tangente más nos ha ayudado a analizar datos, así que gracias también a Diálogos, aprovecho para saludarles y bueno, bienvenida Carla. Gracias Lucy, la verdad es que es un honor poder estar aquí y poder compartir también algunos datos que hemos ido analizando y también alguna información que hemos tenido a través de estudios que hemos hecho en trabajo de campo, así que será un gusto poder compartir contigo. Pues qué bueno que estás por aquí hoy. Yo creo que hemos tenido una semana muy difícil en el tema que tú estudias específicamente, que es violencia contra la mujer, ¿no? Son datos de violencia contra la mujer, específicamente el campo en donde se está desarrollando ahora Carla. Y tenemos una semana en donde vimos pues una agresión a una niña de colegio, simplemente porque iba vestida del uniforme de su colegio y caminando sola. Vimos el resultado de la sentencia del caso de Floridal Marroque, una mujer a quien un médico por negligencia, pues ella muere, él no hace nada al respecto, al contrario, la descuartiza, oculta el cuerpo y se inventa una historia fantasiosa para distraer a la familia y no hacerse responsable, y vemos que la sentencia es... pues pareciera una burla, ¿no? Para la memoria de ella, para su familia. Creo que le dieron 4 años conmutables, si no estoy mal. Es decir, él va a poder pagar por salir y ya no cumplir su pena. Y creo que en redes y en conversaciones cotidianas esto ha sido algo que ha sonado mucho, ¿no? El decir, todavía en pleno siglo XXI, 2025, en Guatemala, suceden este tipo de cosas de agresión contra la mujer. Y en el caso pues de la niña se capturó a la persona, pero no sabemos cómo va a resultar, si esta persona que la agredió va a tener una sentencia justa o no. Pero en otros casos, pues este es uno de muchos, el de Floridal Marroque, que se está quedando impune. Y quizá hay algunas personas que dicen como, y encima en el marco del 8 de marzo, ¿no? En la misma semana. Y hay personas que dirán como, bueno, no, son cosas que pasan, son casos aislados. Pero ya cuando ves los datos, creo que se puede hacer una tesis o comprobar si es cierto o no que son casos aislados y que son cosas que de vez en cuando pasan, ¿no? Cosas extraordinarias que llegan a la prensa. Y ahí es donde entra tu investigación y donde creo que nos podrías ayudar a esclarecer si estas cosas que sucedieron esta semana, pues fue una mala semana para Guatemala o si es parte de algo que ya viene, ¿no? Sí, la verdad es que es difícil siempre hablar de violencia contra las mujeres porque somos mujeres, ¿verdad? Y cada uno de los casos siempre nos toca porque uno cuando ve una noticia como esto, pues impacta. Y realmente creo que hay muchas noticias que pasan totalmente desapercibidas, que no se viralizan y que son casos muy difíciles. Por ejemplo, a mí me viene a la mente el año pasado hubo un caso, creo que no sé si era en zona 18, zona 21, de una mujer a quien su pareja o expareja le quitó, la mató y le quitó el corazón porque ella no había querido seguir con él. Entonces, hay muchos casos que pasan diariamente, o el caso en el 2023, donde encontraron varios cuerpos de mujeres en la zona 18, enterrados en una casa de una persona que en teoría estaba en pandillas. Son casos que tú te quedas asustado, porque en el caso de zona 18, las jóvenes habían desaparecido en distintas fechas, ni siquiera eran familiares. Entonces, hay tantos casos que pasan cotidianamente y creo que yo empiezo con esa reflexión en mi blog de
¿por qué no nos genera indignación? ¿Verdad? Porque más que datos, son vidas de personas y que en el caso de la violencia contra la mujer es una violencia estructural que está impresa en las normas sociales, está en la vida cotidiana y que en la mayoría de casos pasa invisibilizada, ¿verdad? Sí. Lo vemos como algo normal, como algo que no requiere tanta atención. Y de hecho, cuando comparamos datos, por ejemplo, lo que nos han dicho cuando publicamos algún dato es de que la mayoría que mueren son hombres, ¿no? Las muertes violentas de mujeres representan el 12% de todos los homicidios y la mayoría son de hombres. Pero el hecho que sea menor cantidad no quiere decir que tenga menor importancia, sino al contrario, que existe también las formas en cómo se mata a las mujeres. Exacto. Son totalmente distintas a las motivos, y los motivos con que se mata. Porque ahí sí quisiera como, yo creo que sí es bien distinto que al hombre quizá lo matan en la mayoría de casos, estos homicidios contra hombres son o por algún tipo como de asalto, conflicto, o por las circunstancias de vida, de ser pandilleros, etcétera. En cambio, y aquí tú me corregirás, si eso es parte de los criterios de los datos que tú estudias, a muchas mujeres se les mata simplemente por su condición de mujer, es decir, por el rol que juega en la sociedad, no por algún tipo de altercado o porque la querían asaltar o querían robarle, sino simplemente es porque se espera de ella un rol femenino que no está cumpliendo y de ahí la violencia que en algunos casos llega a ser homicida. Y luego la otra acotación que a mí me gusta hacer cuando me dicen, pero si la mayoría que mata son hombres. Bueno, pero ¿quién está matando a los hombres? Sí, realmente nosotros ha sido todo un trabajo que se ha hecho desde el 2022, cuando ingresé al observatorio, el poder recopilar datos de violencia contra las mujeres, muertes violentas contra mujeres y violencia sexual contra las mujeres. Lo que hicimos fue indagar en distintas fuentes qué variables nos daban, porque un fenómeno como la violencia contra la mujer necesita datos desagregados y necesita tener acceso a características específicas para entender esto del motivo, ¿verdad? Porque es muy distinto a otro tipo de violencia. Pero en Guatemala eso es un desafío, tener variables que realmente nos ayuden a comprender esos motivos. Nosotros logramos, por ejemplo, actualmente usamos las bases de datos del Ministerio Público que nos dan algunas variables como el perfil del sindicado, de la persona sindicada, perfil de la posible víctima, el lugar del hecho y a nivel municipio. Indagamos también y comparamos con necropsias que nos dan otros detalles como por ejemplo el tipo de arma igual a PNC, pero en el caso de la PNC, si bien sus datos son bastante consistentes, tiende a todos establecerlos como homicidios. ¿Y cómo sé yo cuáles son femicidios? Porque en Guatemala hay una ley, que es la ley contra el femicidio y otros tipos de violencia contra la mujer, que establece el delito de femicidio, que es dar muerte a una mujer por el hecho de ser mujer. Y esos femicidios era lo que nosotros queríamos visibilizar, pero ¿cómo hacerlo con las estadísticas? O si las estadísticas nos dicen que todos son homicidios. Así que lo que hicimos fue usar estadísticas actualmente del MP, porque es quien establece el delito, ¿verdad? Las otras fuentes nos dicen que no pueden establecer qué tipo de delito es, solo el hecho en sí. Entonces, actualmente hemos visto que clasificamos dos tipos. Otras muertes violentas de mujeres, que incluyen asesinatos, infanticidios, ejecuciones extrajudiciales, tiene varios tipos. Y luego están los femicidios, que más o menos representa como el 22% del total de muertes violentas contra las mujeres. Obviamente esto depende de los criterios del Ministerio Público para establecer si es un femicidio o es otro tipo de muertes violentas. Actualmente los femicidios, por ejemplo, en el 2024 hubieron 185 femicidios con una tasa de 2.0 por cada 1,000 mujeres. Pero en realidad cuando nosotros tenemos datos desde el 2009 hasta la fecha, entonces eso nos da una tendencia de cómo se ha comportado y vemos que en el caso de los femicidios la tasa más alta fue como en el 2017
y fue de 3.2 y actualmente de 2.0. No ha variado mucho. Mientras otras muertes que en teoría no son relacionadas específicamente por el hecho de ser mujer, digo en teorías porque sí puede ser que otras muertes no se estén investigando como femicidios, pero estas sí han ido a la baja. Pasó de una tasa de 12.8 en el 2009 a una tasa de 4.1, es decir, más de la tercera parte. O sea, ha ido disminuyendo, mientras la tasa de femicidios se ha mantenido a lo largo del tiempo y la disminución no ha sido tanto. Entonces, sí, para nosotros es bien complejo. A mí me gustaría tener una base de datos que me diga de todo, pero eso es imposible, ¿verdad? De hecho, no tenemos, ni siquiera no nos dicen las bases de datos la relación que tiene la víctima con el agresor, que eso es algo muy importante en el femicidio. Sí. Por ejemplo, otros países clasifican los tipos de femicidio. Te dicen si es femicidio íntimo, si es femicidio familiar, si es femicidio por crimen organizado. Y en Guatemala no nos dice nada, solo nos dice cuántos femicidios. Entonces, para nosotros conocer las características, de hecho, actualmente empezamos a hacer, por medio de medios, empezamos a hacer ya una recopilación para tener a fin de año algo ya, estas características que no hemos logrado tener a través de los datos oficiales. Quiero hacer una pausa para recordarles que si están planeando un evento especial y quieren sorprender a sus invitados con deliciosas opciones gastronómicas, pues no tienen que buscar más. Ahí está Cocina y Más. Ellos se especializan en crear experiencias culinarias memorables para todo tipo de eventos. Se adaptan a sus gustos, a sus necesidades específicas. Puede ser desde una boda elegante, una reunión corporativa o una fiesta íntima, y también ellos tienen opción de servicio completo o bien de simplemente la entrega de los alimentos. Y esto va a hacer que su evento sea inolvidable. Recuérdense que estas experiencias gastronómicas extraordinarias están a su alcance. Lo único que tienen que hacer para obtenerlas es escribir al WhatsApp 5923-9198. Es 5923-9198 de Cocina y Más para obtener más información y reservar su fecha. Así que no esperen más si quieren llevar su evento al siguiente nivel con Cocina y Más Catering. Sí, y me imagino que debe ser complicado, ¿no? Yo recién graduada me dediqué un tiempo a la investigación y recuerdo haber batallado justo eso, por encontrar datos, usando ley de información pública, usando, o sea, de verdad lo que uno pudiera. Y era muy difícil. ¿Ustedes qué métodos usan o cómo conseguís estos datos y qué tan fácil, qué tan difícil es obtenerlos? Sí, al principio cuando empezamos, el observatorio tiene más tiempo, de 2015, y pues ya accedía a información pública a través de la PNC, que es la fuente que se usa para monitorear homicidios, extorsiones y lesionados, pero cuando yo ingreso en el 2022, pues esto, ¿verdad? Que queríamos otras variables, y esas variables no estaban en la PNC. Entonces fue una prueba de error de hacer varias solicitudes de información pública solicitando varias variables, y siempre me topaba, por ejemplo, esto del agresor, de saber cuál era la relación con la víctima, era que no me podían dar esa información porque la ponía en riesgo la investigación. Y aunque solicitaras un año, decías, bueno, tal vez la de este año no se puede, pero la del año pasado sí, ¿verdad? No, tampoco. O sea, en fin, no se podía. Logramos al final tener variables, por ejemplo, el municipio, departamento, esto que te decía, el sexo de la víctima, la edad, el sexo de la persona sindicada y el pueblo de pertenencia de ambos. Y muchos de los datos de pueblo de pertenencia, creo que más del 50% no tienen registro, pero lo que sí tiene registro nos dice si es una persona ladina, si es una persona maya, si es de otros pueblos indígenas, y eso ya nos daba como un perfil para poder visibilizar lo que tanto se habla, que en la mayoría de casos quien es el agresor es un hombre. O sea, en los casos de violencia sexual, en los casos de violencia contra la mujer, psicológica, física, económica, y en los casos de muertes violentas, la mayoría de personas, o el mayor porcentaje, es un hombre. Entonces, y eso también en el caso de los hombres es lo mismo, igual, ¿verdad? Sí. Son otros hombres. Entonces, en realidad lamentablemente, son los hombres los que en mayor parte violentan y dan muerte a las mujeres, ¿verdad? Y es triste, pero era una forma de visibilizar y también a veces de visibilizar que no hay datos.
También logramos tener el lugar donde es el hecho, que nos dice si es una casa particular, si es un espacio abierto, si es una calle. Hicimos varias variables cualitativas ahí y en la mayoría de los casos es en una casa o es un apartamento, ¿verdad? Un lugar. No sabemos si es el hogar, pero si es una casa o un apartamento. Eso te indica, por ejemplo, porque ya pensando en las aplicaciones que esta investigación puede tener, digamos. Normalmente el consejo que se le da a las mujeres o a las niñas, ¿no? Porque sabiendo que son las más vulnerables, es que no hables con extraños, o a las mujeres se les dice como, bueno, eso le pasa por andar en la calle, o eso le pasa por salir a parrandear, lo que sea. Pero los datos muestran que entonces los lugares de mayor riesgo no es necesariamente la calle. Sí, y de hecho ese es un debate que ha tenido las académicas feministas, ¿no? De pasar, que se consideraba que la violencia que pasaba en el hogar era algo privado y que no debería ser de importancia a lo público. Y lo que se ha dicho es de que sí, o sea, todo, no solo es en lo privado, es en lo público también. El segundo lugar con más porcentaje son los lugares abiertos, como calles, transportes, paradas de buses. Entonces también en los espacios públicos también se sufre. Entonces las mujeres en teoría, y de hecho hay una encuesta que acaba de salir, fue en el 2023, y las organizaciones de mujeres me han dicho que era una encuesta que la venían solicitando desde hace mucha cantidad de años, y que fue precisamente sobre violencia contra la mujer. Salió el año pasado. Y precisamente nos dice que el 48.8% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en cualquier ámbito de su vida. Y eso se refiere al ámbito comunitario, familiar, de pareja, escolar, laboral. Es decir, en todos los espacios de la sociedad las mujeres no encuentran un lugar seguro. Sí, qué fuerte. Qué fuerte, y a la vez creo que te da por lo menos la información que necesitas para poder proteger a esas mujeres que quieres, ¿no? Porque, o sea, si solo lo dejas no hables con extraños, tener cuidado en la calle, pues esos son los consejos que van a seguir, pero si les decís, digamos, en el hogar también puede pasar, en el trabajo también puede pasar, y tenés que marcar esos límites y mantener esas alertas, pues quizá hay otras formas de defenderse también, ¿no? Sí, la verdad es que sí, cuando uno ve la cifra, pues es alarmante, ¿verdad? Y eso es lo fundamental de los datos, que nos lo digan, porque no es lo mismo todas las regiones. Por ejemplo, yo sí estoy convencida que en algunas regiones posiblemente mucha de la violencia contra las mujeres esté relacionado con crimen organizado, con pandillas, como te contaba el caso de Zona 18, ¿verdad? De estas 5 mujeres. O con otro tipo de organización criminal, pero en otros lugares es en sus hogares, posiblemente en la comunidad es menos violencia, pero sí en sus hogares, con sus parejas, y eso no quiere decir que solo con la pareja, también entre familia, ¿no? Hemos hecho, el año pasado hicimos un trabajo de campo en Totonicapán y Momostenango, sobre violencia contra mujeres mayas, y nos dimos cuenta en el caso que el área, digamos que el área a nivel comunal tal vez es bastante tranquilo, ¿verdad? Pero sí en espacios como la familia, como la pareja, o como o las mujeres que sí van a trabajar encuentran peligro, ¿verdad? Porque sí son violentadas, son agredidas, son violadas, agredidas de manera física, casos terribles que en realidad uno se queda asombrado de cómo las mujeres pueden experimentar, cómo son capaces también de seguir adelante a pesar de la violencia que existe. Del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, si quiere conocer más acerca de esto, conocer más acerca de ya sea feminismos o de la historia de los derechos políticos de la mujer, o hacer la historia de la violencia, qué sé yo, o quiere leer más autoras mujeres, pues el lugar es Piedrasanta. Ahí en Piedrasanta usted puede tener un catálogo enorme de libros de donde encontrar pues de diferentes temas, y ellos tienen tiendas en Zona 1 y en Géminis 10, y también tienen su tienda virtual en piedrasanta.com, que también tiene un catálogo muy completo, y además hacen envíos a toda la República. Y ahí creo que se complementa con el episodio anterior, porque
una de las cosas que decíamos con Silvia Trujillo y María José Cordero era que quizá una de las bases para cualquier tipo de feminismo puede ser el hecho de que se reconozca a la mujer como sujeta de derecho. Y creo que eso es algo fundamental, porque si decís, tú solo estás en riesgo con extraños, entonces, bueno, solo cuando es un extraño tenés derecho a defenderte. Pero si reconoces que mucha de esta violencia viene de entornos familiares o comunitarios o laborales y que el hecho de que conozcas a tu agresor, eso no quita que seas todavía sujeta de derecho. O sea, eso no quita que todavía puedas buscar una defensa o exigir hacer valer tus derechos también. Mencionaste ahí como varios tipos de agresión que al principio de la conversación nos enfocábamos más que nada en homicidios, pero tu investigación incluye también otros tipos de agresión contra las mujeres. Sí, en el caso de violencia contra la mujer, los delitos que están establecidos en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia, está la violencia psicológica, la violencia física, económica y sexual. En este caso, en este tipo de denuncias, más del 60%, o por lo menos la mayor parte, está en denuncias de violencia psicológica y física. Y luego también monitoreamos los delitos que están relacionados a la ley contra la violencia sexual, que son, en este caso, denuncias de violencia sexual contra mujeres. Y ahí también vemos que más del 60% son casos de violación, luego como el 29% son agresiones sexuales, y luego ya vienen otros delitos que ya es una menor cantidad, pero son el exhibicionismo sexual o violación a la intimidad sexual, ¿no? Que ya son los delitos como menos denunciados. Pero sí, tenemos estos otros tipos y como te digo, aquí pasa lo mismo que en el otro. La única diferencia, por ejemplo, podría ser que en el caso de violencia contra las mujeres, las que más denuncian son mujeres entre los 18 a 64 años. Y en el caso de violencia sexual, son mujeres jóvenes, niñas, adolescentes, de 12 hasta 30 años, ¿verdad? En realidad, la mayoría de casos está en mujeres jóvenes. Y es algo bastante alarmante y de hecho eso también nos motivó a ir a Momostenango y Totonicapán por los embarazos en niñas, ¿verdad? Porque todo embarazo menor de 14 años es una violación. Y nosotros el año pasado, cada año sacamos un blog. Y el año pasado sacamos un blog, hicimos una comparación entre las denuncias de violencia sexual en menores de 14 años y los embarazos en madres de menores de 14 años. Y miramos que en algunos municipios había una discrepancia. Es decir, que en muchos casos no se denuncia este tipo de violencia, sino que hay ciertos mecanismos a nivel comunitario para que estos tipos de hechos no lleguen a la justicia o por lo menos no se denuncien porque saben que van a tener una pena por ser menor de 14 años. Qué complicado de verdad. Y en este estudio, digamos, en estos estudios de campo donde van y visitan a las familias, ¿tienen oportunidad también de hacer entrevistas cualitativas o algo como para ir perfilando, pues, cuáles son esos sitios más vulnerables, por ejemplo? Hacemos grupos, en este caso fueron grupos focales, porque es que en el caso de violencia contra la mujer es un tema bastante complejo, que tienes que tratar de no victimizar a la persona con la que vamos a entrevistar. Entonces hay que establecer muchos protocolos de seguridad en caso de que alguien haya sido violentada y nosotros podamos darle ese apoyo. Entonces nosotros lo que hicimos fueron grupos focales para entender un poco de esta violencia que ellas sufrían. Y lo que nos dimos cuenta, que era lo que te hablaba un poquito de las personas que no denuncian, es de que algunas veces no denuncian por esa presión social que existe. Y lo muestran los datos. Precisamente el ENCAVI, y lo dice en este último blog, es que la mayoría no denunció porque consideraba que era un hecho que no requería tanta importancia, o que iban a hacer, o tenían miedo, o tenían miedo a que las iban a culpar o a las consecuencias que iban a tener por poner una denuncia. Y eso va muy relacionado con ese estudio que hicimos de campo, porque muchas de ellas nos decían, o sea, voy a poner la denuncia, pero entonces me voy a quedar, ¿quién me va a dar el dinero? O sea, para seguir, o sea, ir a poner una denuncia requiere tener acceso a poder transportarte. Sí. A poder tener el tiempo para seguir con esa denuncia. Y luego la presión social que te
te culpan a ti por el hecho, tú lo provocaste. Y entonces eso hace que en muchos casos, aunque pongan la denuncia, luego ya no sigan. Porque, o simple y sencillamente prefieren callar y silenciar. ¿Y qué hay del desconocimiento? Porque yo creo que, viendo casos fuera de Guatemala más que nada, mucha gente no denuncia porque no sabía que eso era una agresión, o por ejemplo con la violencia psicológica, o con la violencia financiera, o incluso a veces con violencia sexual. Ciertas personas no saben cuál es ese límite, cuándo se considera agresión, cuándo se considera, digamos, todo este desconocimiento al final de nuestros derechos, ¿no? No sé si encontraron algo de eso en el estudio de campo. De hecho, en el ENCAVI sí dice que es una de las causas por las cuales no denuncian, el desconocimiento a cómo poner una denuncia o a saber que existe una ley. Y sí, eso tuvimos dentro del grupo focal, habían algunas abuelas comadronas y nos comentaban cómo ellas a veces tienen que asesorar a las mujeres a quienes dan atención porque desconocen totalmente cuál es el proceso o la ruta de denuncia. Y aparte de eso es que si tú vives en un área rural, tienes que moverte hasta la cabecera para llegar a la institución, y a veces las aldeas, las comunidades están a 3, 4 horas y en que te movilizas hasta el lugar. Y aparte de eso, algo que es muy importante y sobre todo en las poblaciones indígenas o en las poblaciones mayas es el idioma materno. Que eso era una barrera que nos decían, o sea, no nos atienden en idioma paterno, y cuando nosotros fuimos a entrevistar a algunas instituciones, tenían 1 o 2 personas que hablaban idioma materno en un departamento donde más del 90% es población maya. Y entonces te dabas cuenta, ¿y si esa persona no está? ¿Y si esa persona está ocupada? Y entonces, ¿cuál es la atención? No va a esperar ella a que llegue el intérprete a que le hablen y le expliquen. Y aparte de eso, las leyes a veces son complejas y son ajenas a tu cotidianidad. O sea, yo también a veces digo, no sabía que existía ese mecanismo. Entonces, me imagino que sobre todo están en un idioma que tú no conoces. No es algo que hables constantemente, es aún más difícil entender. Entonces, a nivel comunitario, a veces hay mecanismos de poder llegar a conciliación de conflictos que son a través de un sistema de cargos que tienen las comunidades y que a veces ahí llevan sus casos y llegan a un consenso. Pero también hay un riesgo, o sea, a nivel comunitario también hay normas machistas, misóginas, sexistas, y que a veces también estas formas como van a impartir, digamos, o van a llegar al consenso, no siempre va a beneficiar a la víctima. No, sí, me imagino. ¿Y qué otros hallazgos de tu investigación crees que vale la pena destacar o que conozca la audiencia? Sí, creo que, por ejemplo, el ENCAVI, que analizamos un poco a nivel departamental, y de 10 casos de mujeres que son violentadas, solo 1 pone una denuncia. ¿No? Entonces yo lo que siempre digo cuando me preguntan, ¿la violencia aumentó? ¿La violencia disminuyó? Pero es que qué difícil contestar esa pregunta, porque estamos viendo solo la punta del iceberg, ¿verdad? No es ni siquiera, o sea, es solo las denuncias, que las personas que sí logran acceder a poner una denuncia es solo el 9% de la cantidad de casos. Entonces, decir que aumentó o disminuyó a veces no es tan así, ¿verdad? Porque los datos estadísticos no nos dicen en totalidad o la complejidad de este fenómeno. Pero sí podemos ver, por ejemplo, en el caso de muertes violentas de mujeres, que en la mayoría de los casos están en el área sur, por ejemplo, y área centro y norte de Guatemala, por ejemplo, que es Escuintla, Suchitepeques, Santa Rosa, Petén, Puerto Barrios, o sea, sí se concentra en cierta medida en este lado. Pero en el caso de violencia contra las mujeres, las denuncias en realidad abarcan todos los municipios. Es algo más generalizado, y poder decir que se acumula en un lugar, tal vez por población, ¿verdad? Porque aquí en la ciudad de Guatemala vemos mucho más población, entonces ves los números absolutos y sí, se acumula, pero cuando ya ves tasas, en realidad es a nivel general. Entonces no es un fenómeno que solo se da como otros tipos de violencia que a veces analizamos, que se dan en ciertos lugares, sino que está más generalizado. Pero y de este 9%, digamos, que sí llega a poner las denuncias,
¿hay datos de cuántos logran alguna condena o alcanzan justicia? Porque me imagino que encima eso debe ser tal vez otra cosa que reduce el incentivo de poner las denuncias, ¿no? El hecho de que, bueno, voy a poner la denuncia, pero igual no hay justicia. O sea, si veo algo como el caso de Floridal Marroque y me violentan a mí, digo, ¿para qué voy a ir a poner la denuncia si igual, pues el tipo solo 4 años y los puede pagar y salir? Sí, de hecho, dentro de las causas que no denuncian es la desconfianza a las instituciones. Y sí tenemos un dato que es del 2022, que estamos en proceso de actualización, pero sí recuerdo que es más del 90% de las denuncias es desestimada. Entonces, ¿te imaginas? Estamos hablando que de 10 casos solo una pone denuncia y estamos hablando que más del 90% son desestimados. Entonces, realmente los casos que llegan a tener justicia son muy pocos. Sí, qué fuerte. Y en este caso, digamos, bueno, hemos visto que hay ciertas tendencias, que es difícil saber si la violencia aumentó o disminuyó por el subregistro, le podemos llamar, ¿no? De gente que logra hacer denuncias, etcétera. Viendo todos estos pequeños problemas en el sistema que luego se acumulan a ser un problema grande, ¿tu investigación ofrece algún tipo de recomendaciones de política pública o digamos, yo sé que los datos ayudan a gobernar mejor, pero si el gobierno o el MP no los va a analizar, ¿ustedes harían algo así como recomendaciones o algo así? Sí, de hecho lo hemos hecho, no solo en este documento, hicimos 2 documentos el año pasado, uno sobre seguridad ciudadana y el otro sobre tendencias de femicidio, donde hicimos algunas recomendaciones. Por ejemplo, en el caso de datos, que es lo que a nosotros es el problema del día con día, es el tener acceso a más variables, ¿no? El tener también, en este caso como el ENCAVI, esta encuesta que te digo que hacía años que las organizaciones de mujeres pedían que se hiciera, es el poderla hacer con periodos, o sea, constantes, ¿no? Sí. Cada 5, cada 6 años, pero que se hagan para poder medirlo, porque yo no puedo decir aumentó, pero realmente no tengo con qué contrastar ese porcentaje. No hay un estudio anterior, había uno que es la encuesta nacional materno-infantil, que nos daba un poquito, pero así como este estudio no había otro. Entonces yo sí creo que es importante invertir en estos tipos de estudios que ya en otros países se hacen de manera constante cada cierta cantidad de tiempo. Otros el saber qué tipos de femicidios para saber cuáles son las medidas de prevención, porque lo que hablábamos, si la mayoría de femicidios o de violencia es en el entorno familiar, la prevención debe de ir a las normas de familia y de pareja, pero si la mayoría de femicidios se están dando por desconocidos o por grupos criminales, hay que analizar cuál es el modus operandi y establecer qué estrategias para poder mitigar estos tipos de delitos. Eso es en materia de datos, que para nosotros sería ideal el tener acceso a los datos lo más crudo posible, y sabemos que han hecho algunos esfuerzos para que tengamos algunos datos y algunas variables nos han llegado, pero todavía falta muchísimo en ese sentido, sobre todo con un enfoque de género, ¿verdad? Y también de pertinencia, porque tenemos que saber quiénes son en los perfiles, ¿verdad? El pueblo de pertenencia de cada uno. En cuestión de prevención, sí hemos considerado que las medidas de prevención deben ser a nivel comunitario, porque las dinámicas son muy distintas, es decir, se saca una política municipal de prevención de violencia, pero que dentro de esa se incluye la violencia contra las mujeres y que se establezcan medidas reales para prevenir, porque la política puede ser muy linda y muchos municipios tienen políticas que decís, wow, sí, hicieron toda una política, pero queda en un papel. Y luego no hay una voluntad política que ejerzan medidas de prevención específicas para la comunidad y con pertinencia, ¿verdad? Porque también tiene que ser en idioma materno, debe de haber un consenso, se deben de respetar las autoridades comunitarias, ¿verdad? En este caso, como te decía, nosotros hablamos con comadronas, autoridades que representen a grupos a nivel comunitario y que con ellos se puedan hacer planes de prevención. No solo lanzar una campaña desde Guatemala para todo el mundo, porque en Guatemala es muy distinta. Eso es uno. Lo otro es sin duda dar seguimiento a los indicadores, porque algunos indicadores, por ejemplo, esto de muertes
muertes violentas de mujeres por parte de una pareja, yo no puedo sacar ese indicador porque no tengo la variable a nivel nacional, yo no lo puedo comparar con otro país que sí lo saca. Y entonces eso nos deja a no poder analizar, ¿tenemos más o menos violencia? ¿Qué categorías, qué tipo de femicidios? Eso no lo sabemos porque las estadísticas no lo dicen. Entonces sí hemos hecho también el uso de datos, ¿verdad? Que las municipalidades puedan trabajar de una manera interinstitucional y también intersectorial con organizaciones a nivel comunitario que conocen sus realidades y que en conjunto puedan establecer estas medidas de prevención. Sí, es muchísimo. Y me imagino que algo alrededor del acompañamiento también sería muy útil, ¿no? Como bien decías. Sí, eso es sumamente importante. Cuando hicimos este trabajo de campo en Totonicapán y Momostenango, nos dimos cuenta que, las mujeres se arriesgan, van a poner su denuncia, empiezan todo el proceso. Y algo que nos decían, sobre todo las doctoras que atendían casos de violencia sexual, mira, aquí están, les damos su comida, tienen todo, también un proceso con el Ministerio Público de Pertinencia Cultural, donde les dan un traje del pueblo donde ella es, entonces eso le permite, porque se necesitan quedar con la evidencia, ¿verdad? Entonces sí hay un trato digno, pero luego ¿qué? O sea, ¿a dónde va? Tiene que ir otra vez a la comunidad y ellas me decían, ¿cómo se traslada? O sea, tenemos que ver cómo se traslada, luego, y si no quiere regresar, y si al entorno donde está era un familiar, era la pareja, es un lugar inseguro, ¿dónde están las medidas de protección? ¿A qué lugar seguro pueden ir? Y de hecho, hay algunos lugares seguros que las organizaciones de mujeres han logrado tener para mujeres víctimas de violencia, pero están saturadas de trabajo y no se dan abasto y no están en todos los departamentos ni en todos los municipios. Entonces eso quiere decir que a una mujer que no sabe a dónde regresar, tiene que ver qué hace. De hecho, algunas abuelas comadronas nos decían, mire, a veces me llaman en la noche diciendo si yo le puedo dar alojamiento a alguien, porque no tiene a dónde ir. Y eso es bastante terrible, ¿verdad? Y es entender esa problemática de cómo nos afecta a las mujeres y cómo también hacer mecanismos para protegernos de esta violencia. Porque a nivel, la verdad es que hay muchos casos muy terribles y que necesitamos un entorno seguro que es muy difícil de encontrar. Ahora, pues todos estos temas son un poquito difíciles de digerir, de conversar, me imagino, de investigar. ¿Qué te hizo a ti querer investigar esto a pesar de lo difícil y duro que puede ser ver estas realidades? Sí, la verdad es que recuerdo que cuando estaba en la universidad empecé con un proyecto de acoso sexual. Luego logramos hacer un pequeño diagnóstico. Yo soy de Sociología de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos. Y a partir de eso me empezó a interesar todo el tema de violencia contra las mujeres porque era injusto. Aparte porque también vivís, o sea, uno vive acoso, vive violencia alrededor. A nivel, digamos, si uno va caminando en una calle, siempre uno se siente insegura. Y pues me empezó a interesar. Luego empecé con diagnósticos a mujeres. Y bueno, la verdad es que escuchar las realidades y las historias y luego cuando me enfrentaba que yo hacía mi estudio cualitativo necesitaba datos y no había. ¿No? Y cuando inicié en diálogos, algo que yo usaba diálogos era por los datos que tenía, ¿no? Sobre todo en tiempos de pandemia, sacaron unos datos que me ayudaron a poder hacer un estudio. Y entonces por eso es que empecé. Y cuando ya estoy dentro de diálogos era como lo ideal porque podía ya pensar en cómo hacer esos datos. Y era una de las primeras propuestas el poder hacer, que ya estaba el observatorio, ya daba ese monitoreo a varios tipos de delitos, pero no específicamente a los de violencia contra la mujer. Así que uno de mis retos fue tener más categorías que ayudaran al análisis. Poder visibilizar este fenómeno, porque a nivel cualitativo uno lo dice, pero lo primero que hacen es, pero eso no es tan fuerte, no minimizarlo. Y entonces era poder con datos, poder dar a visibilizar esta realidad para que las personas entendieran lo difícil que es para las mujeres y lo que realmente sufren y que no es algo normal, ¿verdad? Y que es algo estructural, que se da en todos lados y que no es que estamos exagerando. Y porque mencionaste que de sociología, pero
mucho tu trabajo es con números. ¿Cómo fue eso como cambio de tu materia prima, digamos? Sí, bueno, a mí los números siempre toda la vida me encantaron y de hecho en sociología fue por motivo propio de empezar a usar números, ¿no? Empecé a buscar encuestas, y empezar a hacer análisis y luego algunos cursos que he seguido sobre estadística específicamente y siempre en los estudios en los que participaba yo daba los datos y siempre me gustaba buscar datos y buscaba distintas fuentes. Y por eso fue que fui a dar a diálogos, porque empecé a ver dónde había más variables. De hecho, hicimos un estudio el año pasado sobre migración y algo que a mí me llamaba la atención de ese estudio en el que participamos, que fue una encuesta que se hizo también, fue que las mujeres en su mayoría tenían la percepción que tenían menores condiciones de vida que los hombres. Entonces, todos esos datos, cada vez que saco un dato realmente posiblemente es algo que ya conocemos, pero ya con el dato ya tiene un fundamento, ¿no? Y es algo que poder complementar. También algo para mí importante es no solo dar el dato. O sea, porque tú puedes decir, hubieron 10 más, 15 más, 20 más, o hubo un aumento, o una disminución. Pero realmente cada dato es una vida, es una persona, y entonces complementar lo cuantitativo con lo cualitativo es sumamente interesante. Sí, y te da como la escena completa también. Porque yo creo que muchas veces los datos o los números te pueden como que señalar una tendencia, pero no hay una explicación detrás de esa tendencia. Y es ahí donde el complemento cualitativo creo que es donde viene a aportar más. Contale a la audiencia dónde puede encontrar tu investigación. Sí, está en nuestra página en diálogos.org.gt. Ahí están un área de blogs donde están los distintos blogs que he estado elaborando. También hay un área de publicaciones donde están estos dos documentos que te comentaba, uno sobre seguridad ciudadana, que incluye una parte de violencia contra la mujer, y el otro es sobre tendencias de femicidios, donde hacemos como una propuesta de categorías de femicidios que se podrían utilizar. Y luego este último blog que hicimos, que es como una revisión del año pasado, del 2024 con el 2023, y también algún uso de los datos del ENCAVI, que me parece tan importante, tiene tantos datos, pero hacemos solo sobre los datos de quiénes y en dónde no denuncian y cuáles son los motivos. Y también tenemos una herramienta de datos donde pueden ver, pueden ir viendo a nivel de año y tipo de violencia, cómo se comporta a nivel municipal, a nivel también el perfil de la víctima, el perfil del sindicado y el lugar donde son estos tipos de delitos. Es un montón, son recursos, pero por montones que se pueden usar para comprender el fenómeno, para hacer investigación o incluso para gobernar, para ofrecer política pública a la población. ¿Hay algo más, Carla, que te gustaría decir antes de cerrar? No, pues la verdad es que muchísimas gracias por el espacio. Yo sí creo que es sumamente importante que tengamos datos que nos cuenten la realidad, poder seguir o impulsar la investigación en Guatemala, en un país donde no se hace investigación. Exacto. Y es tan difícil encontrar espacios donde podamos hacerlo. Entonces, también en Diálogos creemos que los datos nos pueden ayudar, no solo a entender la realidad, sino a impulsar las investigaciones y que esperamos que esos sean recursos para otras personas. Sí, totalmente de acuerdo y digamos, creo que todos los prejuicios, todas las, digamos, cosas que te dicen alrededor del 8M, que por lo regular hay ciertos prejuicios que, pero ¿y por qué tanta insistencia? ¿Y por qué todos los años lo mismo? Pero yo creo que ya cuando tenés el fundamento de los datos y decís, esto es un problema real, que hay que ponerle atención, ya cambia la cosa. O digamos, hay algunos temas que se vuelven muy emocionales, ¿no? Los embarazos en las niñas, por ejemplo, o las muertes violentas, etcétera. Pero sin el dato, digamos, no tenés esa claridad de, bueno, hacia dónde hay que abordar el problema. Hay ciertas tendencias, hay puntos rojos donde se concentra más, hay motivos digamos, hay ambientes que hacen que sea mucho más vulnerable la vida de las mujeres ahí. Entonces yo creo que el hecho de tener pues tantas herramientas y pues tantos datos ya procesados puede ayudar muchísimo tanto a población, sociedad civil y pues gobierno también
Y bueno, ojalá sean escuchados tus clamores por tener mejor calidad de datos, más variables y más facilidad de acceso al dato, porque creo que esa es una de las armas que nos permite como mujeres pues reclamar nuestros derechos y buscar mejores condiciones de vida. Entonces, muchísimas gracias, Carla. A ti, Lucy, muchas gracias por el espacio y por el tiempo y poder visibilizar estos datos que son tan importantes. Y pues a la audiencia, gracias por acompañarnos un episodio más. Les vamos a dejar por ahí en los comentarios o en la descripción del podcast el link a la investigación de Carla de Diálogos y nos vemos en una próxima.